me apunté la idea de hacer un note to self sobre un tema que me angustia bastante, que es el de la bendición y la maldición que es tener tiempo libre o gestionarte tú todo tu tiempo. Desde que hace 2 años dejé la carrera y desde que el año pasado inicié otra, pero la dejé también este curso, eso es tema aparte, mis problemas de compromiso, quiero decir. Desde que esta situación de estar en un horario rígido de estudios o de trabajo hipotético en el que me pudiera meter, que pues te lo pone el jefe o te lo pone la universidad, un horario de 9 a 5 o de 8 a 9, es que me invento. Porque cuando estás en la universidad estás ahí la mitad de tu vida, ¿no? Desde que eso no existe en mi vida, en plan, desde que yo soy la persona que tengo que ponerme esos horarios, he aprendido bastante sobre sus dificultades y todos los retos que supone. Como siento que he aprendido cosas y que últimamente he estado mejorándolas, quiero hablar de ello. Quiero hablar de ello para no olvidarme de las claves de esto, de por qué es importante y qué es importante exactamente. Como ha pasado tanto tiempo desde que dejé de estar en un horario normal, e incluso me atrevería a decir desde que empecé la universidad, y todo el tiempo me lo tenía que gestionar yo y podía elegir si iba a clases o no, y normalmente no iba. Ha pasado tanto tiempo en el que he estado como en esta lucha conmigo misma y mi organización y mi compromiso, que no me fiaba nada, y por eso hace 2 meses pensaba, vale, estamos en el mejor punto en el que hemos estado nunca, pero es que nunca he estado en un buen punto. Lo que ocurre es que desde estos 2 meses siento que de verdad he empezado como a mejorar, pero porque se han consolidado hábitos o estrategias o dinámicas que llevaba mucho tiempo tratando de construir y de que se asentaran. Realmente creo que corrijo lo que he dicho inicialmente. Sí que hace 2 años dejé la carrera y se hizo como muy evidente que era algo en lo que tenía que trabajar, porque no llevaba bien, y es un problema no llevar bien, porque todo depende de llevarlo bien. Pero corrijo porque es verdad que todo esto empezó cuando yo terminé bachillerato y la universidad era una broma, porque aunque yo hiciera los exámenes y tal, y realmente los 2 cursos que hice pues los llevé bien, no iba a clase, no hacía nada, todo en el último momento. En bachillerato nunca iba tan al día como me hubiera gustado, pero iba a clases todos los días. Y el ir a clase todos los días de por sí pone un esquema temporal de tu cotidianidad que es súper importante, y si eso no está marcado, si eso empieza a desmoronarse cuando empiezas con la universidad, como me pasó a mí, luego es muy difícil reconstruirlo y realmente construirlo desde cero, porque tienes que cambiar todos tus esquemas mentales y aprender a averiguar qué es lo que necesitas, a qué le quieres dedicar tiempo, cuánto tiempo le quieres dedicar y cómo vas a hacer que suceda. Y para mí eso ha sido un problema, porque yo no estaba consiguiendo que sucediera. Estaba bastante atascada en esa falta de disciplina, pero cuando hablo de disciplina yo no me refiero a una disciplina hiperproductiva de ponerse siempre a la misma hora y trabajar todos los días. Y esto es un poco contradictorio, porque de hecho yo opino que la fórmula para la mayor parte de gente y para la mayoría de cosas sí que tiene que ver con una estructura fija, inamovible, que sea la misma todos los días en los que quieras trabajar. Pero yo estos meses no he encontrado confort y respuestas porque haya implementado ese tipo de disciplina, sino porque he empezado a entender cómo funciona mi compromiso. Cuando me comprometo yo con algo, cómo sucede ese compromiso, que es a través de la obsesión, y que mi disciplina tiene mucho más que ver con una intuición que decido no abandonar que con una disciplina estricta de horarios. Esto no quiere decir que yo, por ejemplo, no haya
tratado en todos estos años de tener disciplina a la hora de despertarme y de despertarme a la misma hora. Eso sí que ha sido algo determinante que he estado tratando de construir todos estos años y que también recientemente he conseguido que sea algo real, porque no entiendo por qué se apaga. Si no veo cuánto llevo hablando, acabo hablando 2 horas. Vale, que es importante despertarse todos los días a la misma hora y despertarse, no quedarse en la cama o no quedarse en la cama leyendo durante horas. Eso ha sido como el principal problema que yo he tenido que solucionar durante estos años. He estado muchos años de mi vida convenciéndome, por una parte, de que yo no era una persona madrugadora, que no era una persona a la que le gustaran las mañanas. Pero siempre con la frustración de que a mí en verdad me gustan un montón las mañanas y es el momento del día que más lo disfruto, pero siempre frustrada por no tener consistencia en la hora de levantarme, teniendo en cuenta que mi hora favorita de la mañana es en la mañana temprana. O sea, yo cuando todavía no tenía que gestionar todo mi tiempo, los veranos siempre me trataba de levantar con el amanecer a las 6, 7 de la mañana y mi cosa favorita era dar paseos por la playa cuando todavía vivía en Málaga. Y es en ese momento, eso fue en 2018, en el que yo me reconcilié con las mañanas y con el madrugar, pero porque se convirtió en una cosa que disfrutaba y de repente yo estaba completamente sola en el mundo y todo era silencio y todo era mi cabeza, pero mi cabeza en su estado más amable, mi cabeza en su estado más tranquilo, ¿no? Sentía como muchos pensamientos todo el tiempo y eso me daba energía para todo el día. Entonces yo encuentro con 16 años esa fórmula y desde entonces me peleo con que exista siempre. Porque sé que ese es como el estado de mi ser que más disfruto y en el que más tranquilidad mental encuentro, porque eso siempre me da como combustible para continuar con mi día. Y despertarse por las mañanas y salir de la cama siempre ha sido una batalla, especialmente pues en etapas que he tenido más difíciles. O sea, siempre que pedía consejo a mis amigas y ellas me daban estrategias para que eso no me sucediera, me frustraba un montón porque yo ya lo había probado todo, igualmente nada me funcionaba. Pero supongo que había parte de sabiduría en los trucos que me daban, pero no encontré la respuesta en eso. Y esto me da un poco de apuro, pero es que tampoco sé exactamente en qué he encontrado la respuesta los últimos meses. Creo que esto es demasiado abstracto, pero al final lo he encontrado en la convicción. Hasta que yo no he estado convencida de que era algo que podía hacer, no lo he hecho. Pero porque no sentía que mereciera la pena hacerlo. O sea, la decisión de despertarse todos los días a las 6 o a las 7 de la mañana y empezar tu día de inmediato, o sea, pues desayunar, lavarte los dientes, vestirte y tal, y justo luego empezar, no estarte durante horas, sea leyendo o sea escribiendo en tu journal, pero estar durante horas porque no puedes parar y porque no consigues arrancar, llegar a ese punto ha sido muy difícil y solo lo he podido hacer a través de la convicción de que yo deseo que este sea mi día, que este sea mi mañana, que a mí lo que más me importa es despertarme y ponerme pronto, arrancar pronto, porque si no, no arranco, porque mi día no empieza hasta que no me pongo con las cosas con las que me tengo que poner. O sea, si yo un día cojo y me pongo a hacer lo que tengo que hacer a las 1, mi día no ha empezado hasta la 1 y eso siempre ha sido un problema porque me jodía el cerebro para las siguientes mañanas. Es un ciclo vicioso muy desagradable porque es como un ciclo de decepciones contigo misma cada día y es muy complicado romperlo hasta que no lo pruebas una y otra vez y te dices a ti misma que de verdad esto es lo que quieres hacer y se convierte en una creencia que interiorizas. Yo hasta que no llegué a este punto, hasta el punto de creencia que he interiorizado, porque esta es mi prioridad, esto no cambió. Esta consistencia y ese alineamiento profundo con mi ser solo ha ocurrido
estos 2 últimos meses. Todos estos años ha sido algo esporádico y tan breve que ni siquiera conseguía agarrarlo y mantenerlo de manera continuada en mi vida. Y yo de verdad que necesitaba que fuera una cosa constante. Yo necesitaba tener unos rituales que no fueran estrictos, pero sí que algunas cosas se dieran siempre, todos los días, de alguna manera. E insisto en lo de la disciplina y en lo de lo estricto y la rigidez, porque yo ahí no he encontrado consuelo. Yo ahí no he sabido gestionar mi tiempo en unos marcos súper delimitados. O sea, he aprendido a entender cómo gestionar mi tiempo poniéndome algunos parámetros, algunas reglas, pero no encontré la solución en una cosa inamovible que sucede de la misma forma todos los días, porque el aburrimiento y los diferentes vaivenes emocionales por los que paso cada día como todos no están ahí, no están contemplados. Y creo que quizás es fácil tener una estructura rígida cuando eres una persona como con un estado emocional neutro o que tiene una vida como muy tranquila, muy ordenada, como no sé explicarlo. O sea, sé que existe gente así y a mí me cuesta mucho relatear con esto, pero sé que existe gente que tiene como una emocionalidad neutra, o que aunque no tengan una emocionalidad neutra son capaces de anular la emocionalidad para ponerse a hacer lo que tengan que hacer cada día. A mí pues creo que no me interesa tanto eso. También parto desde una posición una posición privilegiada, digamos, de que yo cuento con este tiempo y cuento con la habilidad de poder gestionar este tiempo como yo quiera. Todo esto con muchísimos matices, quiero decir, pero es un poco así, cuento con ese privilegio. O sea, si una persona tiene que ir a la oficina y hacer el trabajo de X a X hora y es la misma cosa, pues no le queda otra que desarrollar este tipo de habilidad, de disciplina, porque es lo que es. Cuando tienes que gestionar tú todo tu tiempo libre, pues cambia el paradigma, y eso es de lo que estoy hablando. Y yo conozco a gente que encuentra la fórmula en tenerlo todo rígido y estricto y que sea lo mismo todos los días, porque es a lo que se pueden agarrar para no desbordarse y no colapsar, porque es una cosa difícil gestionar tantas cosas a la vez, y la única manera de gestionar todas esas cosas a la vez para estas personas es como sabiendo que existe como una especie de voluntad superior, que es tu yo del pasado, que te ha puesto estos bloques de tiempos delimitados. Sabes que puedes confiar en eso y entonces te fías de ello y lo haces a rajatabla, como que no hay opción. Y yo eso es lo que he estado tratando los 2 últimos años, concretamente porque han sido los 2 años en los que siento que más tiempo le he dedicado a pensar en qué sistema necesito y qué me hace falta. Yo ahí, cada vez que conseguía estabilizarlo, volvía a desbordarse, porque yo creo que ahí no me sostengo. Para mí la solución fue encontrar estabilidad en la intuición. Y eso sé que es muy poco operativo, porque como siquiera concreto qué significa eso. Yo sé que es como difícil de concretar, pero por eso digo intuiciones, y por eso digo parámetros, y por eso digo que hay cosas que sí tengo que tener claras todos los días, pero yo no puedo ponerme siempre a trabajar como en las mismas horas. No lo sé, o sea, todo esto es contradictorio porque luego mi horario tiene cosas bastante fijas, pero el caso es que yo lo que he estado intentando de combatir es: vale, tienes 1 hora por las mañanas para hacer tus rituales, que es desayunar, prepararte, leer si te apetece, escribir si te apetece, y ya luego tienes que empezar tu día, y mínimo tienes que hacer 4 horas de deep focus trabajando en la cosa que sea más prioritaria. Y en este caso, en esta etapa de mi vida, mi cosa más prioritaria está siendo trabajar en mi novela, escribirla y desarrollarla. Entonces eso, yo me pongo mínimo 4 horas y eso es lo que estoy haciendo y me hace muy feliz. Pero es verdad que hay veces que esas 4 horas no son solo 4 horas escribiendo.
O sea, muchas veces sí, pero hay otras que necesito dividírmelo en 2 horas de ir corrigiendo mi outline y de ir puliendo detalles, no editando porque ahora estoy en borrador y no estoy editando la novela, pero sí como ir concretando cosas en la libreta del libro, porque hay veces que no tengo todo claro y necesito como dampear un poco antes de ponerme a escribir y ya luego me pongo a escribir. Y yo durante estos 2 años de intentar hacerlo con rigidez y exactitud diaria, me chocaba con que eso podía ser posible, porque claro, dentro de ese esquema rígido tienes que escribir las 4 horas. Pero eso no es así, en plan, o sea, debe ser flexible, debe ser maleable a lo que tú necesitas en cada momento, porque si no, no te funciona. O sea, si tú no eres consciente de lo que necesitas y cómo lo necesitas, el sistema cae por sí solo. No puedes formar un sistema sin entender exactamente qué está fallando y por qué falla y qué importa. Y es obvio, porque a mí siempre me han importado las mismas cosas, siempre he querido escribir mis libros, he querido hacer los vídeos para YouTube, he querido tratar de llevar todos mis hobbies a la vez, siendo hacer journaling, siendo leer, siendo pintar a veces, y a mí me resultaba muy agobiante tratar de meterlo todo en un mismo día cada semana. Era muy difícil tratar de que todo cupiera y entonces lo hacía en marcos rígidos, pero yo ahí no estaba disfrutando y yo ahí no encontraba el consuelo. Creo que solo a través de esta flexibilidad de intuición he conseguido una estrategia fiable para que esto se sostenga en el tiempo y sobre todo que mi motivación se sostenga en el tiempo, porque la motivación yo creo que se crea, estar motivada para empezar tu día y esperar a estarlo para empezarlo. No es factible, o sea, normalmente no sucede así. Creo que la motivación es una cosa que tienes que construir una vez te pones y es una cosa constante. Sí que he encontrado mucha motivación en hacerlo de esta forma, pero porque yo creo que soy una persona que necesita cambios. Siento que siempre he disfrutado mucho con los cambios y no puedo tener un mismo día todos los días y ni siquiera puedo planearme la semana en adelanto. O sea, no puedo ponerme el domingo a planear todos los bloques de tiempo que quiero hacer la semana siguiente, pero porque creo que es una cosa que voy adaptando según cada día. En plan, es algo que tengo que hacer al final de cada día para el día siguiente o la mañana del propio día. Y más o menos los esquemas son siempre los mismos. Siempre quiero escribir en mi journal y siempre quiero leer, además de hacer otras cosas, como a veces es pintar o a veces es YouTube o a veces son otros proyectos que tengo. Pero la manera en la que todo eso se configura cada día va variando y yo en esa variación encuentro soluciones que antes no encontraba y eso me encanta. Con todos estos años de prueba y horror, prueba y horror literalmente, quería decir error, pero me voy a quedar con horror. En todos estos años he tenido la frustración constante de que es una bendición y una maldición el tiempo libre, pero porque no estamos acostumbrados a gestionar nuestro propio tiempo. Y yo cuando era pequeña siempre recuerdo que me rebelaba contra la idea de la constancia, de la disciplina. Yo tengo un problema de raíz ahí, pero porque siempre me he opuesto a ello. Creo que siempre me he opuesto a ello porque era fácil dejarlo todo para el último momento. Era fácil no organizarse de antemano. Yo nunca he estudiado 2 semanas antes para un examen. Y ese es un mindset que se construye en la niñez y que luego arrastras hasta tu adultez y tiene sus consecuencias. Cuando empieza a ser una suerte que te puedes dedicar a las cosas a las que te quieres dedicar, a tus prioridades, en este caso escribir mi novela, es un desastre intentar construir una constancia si siempre te has opuesto a la idea de constancia y de trabajar de antemano. Y sorpresa, Iris del pasado, una novela no se escribe en un día. No vale el paradigma de escribirlo el día de antes. No funciona así. O sea, es como bastante obvio, pero para mí ha sido súper impactante el empezar a comprender los procesos.
todo se resume en procesos y escribir una novela va de procesos muy extensos, va de paciencia. Y yo siempre me he considerado una persona que no tiene paciencia, porque no la tengo, pero estamos trabajando en ello. En esos procesos, en esa paciencia, hay tiempo, hay espera, hay mucho trabajo. O sea, es un trabajo diario. Y es un trabajo de estar ahí todos los días. Es un trabajo de inmersión. Es un trabajo de que, aunque haya un día que no escribas, tú tienes que estar en la novela todo el tiempo. Y yo siento que si yo le dijera esto a la Iris de 13 años que empezó a soñar con ser escritora, pero sus dinámicas era hacerlo todo en el último momento, de la manera más resolutiva y rápida posible, pero porque no me interesa hacerlo. Estoy siempre pensando en los estudios y a nivel académico porque es la única referencia de compromiso que yo he tenido nunca. O sea, siempre ha sido con los estudios en el instituto o en la universidad, pero nunca he tenido como un trabajo de 9 to 5. O sea, los trabajos en los que he estado son otra cosa, no requieren como un compromiso, sino que es un mindless job de estar ahí pues cocinando, ¿no? Es solo en los estudios y cuando me he empezado a involucrar en mis proyectos y me los he tomado de una forma seria que he entendido que las cosas llevan su tiempo. Y repito, esto es obvio, pero es que las cosas llevan su tiempo y a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo. Y no entenderlo porque no lo supiera, sino porque no quería creérmelo, ¿no? O sea, no quería que las cosas realmente necesitasen de mucho tiempo para hacerse. Y yo cada vez que hace años empezaba una novela o quería trabajar en una novela que llevaba pensando desde hace años, me colapsaba, lo hacía un día y paraba. Porque no sabía lo que era, ni quería saberlo, trabajar en una cosa durante un tiempo continuado, trabajarte esta idea que tú tienes, esta prioridad que tú tienes. Y me da un poco de tristeza porque creo que lo que le diría a la Iris que empezó a soñar con ser escritora es que entienda que tiene que empezar a querer los procesos, a amarlos. Yo cuando tenía 16 años me obsesioné con un libro de Brandon Sanderson de fantasía que es El Camino de los Reyes, y una de las quotes pues más famosas y más significativas del libro era viaje antes que destino. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque soy una friki, pero sobre todo porque a mí me hace gracia la contradicción de yo con 16 años me obsesiono con esto, o sea, con esta idea de proceso antes que resultado, de viaje antes que destino. Me obsesiono con esto, me lo creo, en plan, me lo repito constantemente, en plan, estoy como en ese loop, ¿no? Me importa esto, me ha apelado y además me lo llevo. Y como que constantemente pienso en ello, en plan, releyendo mi journal, veo que yo estaba como pensando en eso, pero no lo ponía en práctica. Es que es contradictorio, pero empiezas a creerte una cosa y lo ves claro y te convence y lo entiendes, pero no quieres creer que es la única manera de hacerlo, porque requiere demasiado esfuerzo, el proceso requiere esfuerzo. Siento que yo nunca he trabajado en construir mi resiliencia. ¿Resiliencia? Creo que es resiliencia. Yo necesitaba trabajarla, construirla, y siempre he usado todo tipo de mecanismos para ignorarlo, para o ponerme a ello y no tener que hacerlo. O sea, yo nunca he querido esforzarme y eso es un problema, porque cuando algo te importa y quieres realmente hacer algo, tienes que esforzarte. Y es muy duro que sea algo con lo que me tengo que pegar habiendo pasado ya tantos años, ¿no? O sea, creo que si me hubiera pegado con el concepto de esfuerzo y de perseverancia siendo más joven, porque con 13 años lo odiaba y me ponía por completo a ello, y yo creo que eso es bastante fundamental en todos los problemas que he tenido con los 20. Siento que si yo hubiera construido eso y hubiera sido una de las niñas listas de la clase, que eran listas no porque eran listas y entonces sacaban muy buenas notas porque lo hacían todo el último día, sino que eran listas y además se esforzaban y trabajaban en ello durante meses, durante semanas, porque era una cosa constante, porque valía la pena esforzarse. Siento que ahora el dedicarme a mis proyectos y a mis procesos sería
hubiera sido un proceso más amable, porque ahora empieza a ser amable, pero han sido años en los que no se ha sentido nada amable, ha sido un proceso desquiciante, porque yo llevaba arrastrando esta noción de que esforzarse cuesta y no queremos que cueste, no queremos que sea difícil, pero es que solo las cosas que realmente importan son difíciles. Si algo no te cuesta nada, si algo no supone un cambio en ti, que pivota en ti durante toda tu vida, no sé si merece la pena, sinceramente. Y yo cuando he decidido centrarme en la novela y en el libro que terminé antes de empezar a escribir mi novela, he notado dos procesos muy distintos, porque con ese libro, que lo terminé en diciembre, empecé el proceso de recopilación en septiembre, aunque ya va avanzado desde años, pero de estas sesiones esporádicas en las que solo me pongo un día y luego la abandono 3 meses, me puse oficialmente de septiembre a diciembre y conseguí acabar ese manuscrito en diciembre, pero fue como uno de los procesos más horribles que yo he vivido nunca a nivel creativo. Porque escribir un libro no se supone que tenga que ser fácil, y no está siendo fácil tampoco. O sea, escribir la novela está siendo pues difícil como cualquier proceso que valga la pena, pero no está siendo una experiencia horrible. O sea, escribir ese manuscrito para mí fue muy difícil porque yo no estaba acostumbrada a trabajar la escritura de esta forma. Siempre ha sido cosa de impulsos, y eso es muy bonito, eso es muy romántico y eso es muy válido, pero cuando quieres que sea tu vida entera, cuando quieres dedicarte a ello por completo y quieres que sea tu futuro, tienes que construir las circunstancias para ello. Y yo con ese primer manuscrito me enfrenté de manera muy evidente a que esa no era la manera. Terminé el manuscrito en diciembre y yo en enero, pues porque es un nuevo año y tal, me propuse el objetivo de terminar el primer borrador de esta novela que estoy escribiendo, y yo no me puse a hacer eso hasta mayo. O sea, tuvieron que pasar 5 meses hasta que yo conseguí como recuperarme del proceso del primer manuscrito, que me dejó completamente drenada, y estuve literalmente casi 5 meses sin escribir, o sea, ni siquiera en mi journal. En ese proceso de diciembre a mayo escribí muy poco. Y yo yo creo que nunca he escrito tan poco en mi vida. O sea, terminé un cuaderno, empecé otro, pero era todo muy, muy poco. O sea, yo escribo mucho en mi diario y yo ahí noté la ausencia y empecé a racionalizarlo, y era porque evidentemente acabar el manuscrito a mí me había dejado bastante locatis, muy, muy drenada. Me encantó comprometerme en mayo con la novela, porque de repente tuvo sentido mi tiempo libre. De repente tuvo sentido lo que yo quería hacer y lo que yo quiero ser. Dejó de haber tantas preguntas. Creo que yo lo que necesitaba era focalizar, necesitaba la obsesión, porque yo me muevo por obsesiones, yo trabajo por obsesiones. El momento en el que conseguí empezar a sistematizar esas obsesiones a través de la intuición es cuando he conseguido que esto se sostenga en el tiempo, y que sea algo que disfruto, y que sea algo a lo que le dedico tiempo, que sea algo que sé de lo que voy a estar orgullosa. Y aunque tenga que dedicarle cientos y cientos de horas más entre edición y terminar de escribirla, porque todavía no está terminada de escribir, sé que tengo ganas, sé que espero con mucho deseo eso, pero porque no me importa nada más. O sea, lo único que quiero es dedicarme a ello, lo único que quiero es estar inmersa y sumergida en ello. Y ahora que lo he conseguido, ahora que estoy súper alineada con esa manera de estar en el mundo, porque yo siempre lo he dicho y siempre lo diré y lo defiendo, escribir es una manera de estar en el mundo. Yo hasta que no he conseguido que eso sea mi día a día y no una cosa que pasaba a veces espontáneamente, de la que yo tenía que fiarme porque no es algo que se pueda construir. Sí, se puede construir. Yo hasta que eso no ha pasado no he empezado a entender el tiempo libre, no he empezado a entender lo que para mí esto supone y cómo quiero que sea. Ha sido mi mayor aprendizaje, porque yo necesitaba aprender a controlar mi tiempo, y yo soy una obsesa del control, y todo no se puede controlar, y ni se puede ni hace falta controlarlo todo,
pero sí que necesitaba tomar las riendas de mi vida, porque una cosa es tener una compulsión por controlar todo lo que no se puede controlar y otra es adoptar una actitud pasiva y una actitud que te va consumiendo por dentro, pero porque no se alinea con lo que tú eres ni con lo que tú quieres ser y hacer. Una vez llegas a esa convicción y lo tienes claro, todo empieza a ser mucho más sencillo, porque de repente no es ¿a qué le dedico las 8 horas de trabajo diarias entre las 100 cosas que quiero hacer? No, o sea, la respuesta está clara, se las quiero dedicar a este libro, quiero escribir esta novela y ya luego todo lo demás son horas extras, y si algún día estoy escribiendo 20 horas seguidas voy a estar contenta, pero no, yo nunca lo había visto así. Yo siempre me ponía cosas tan generales, tienes que escribir, que a mí eso no me ayudaba nada, porque yo necesitaba decirme, Iris, vas a despertarte, vas a tener una hora para hacer tus cosas, pero luego tú tienes que escribir y es lo primero que haces y lo haces durante horas y este es tu día a día y eso es algo bueno. Y ya luego por la tarde cada día puedes hacer una cosa que te dé la gana, pero tienes que escribir, porque se ha convertido el escribir el libro estos 2 últimos, 3 meses ya, son 3 meses. Mi día no empezaba hasta que yo escribía. Mi día no empezaba hasta que yo me ponía con mi novela a escribir. Y eso ha cambiado por completo el paradigma, porque si mi día no empieza hasta que yo escribo, yo tengo que priorizar que eso sea lo primero que hago y lo primero que hago durante unas horas razonables para luego pues continuar con todas las demás cosas que son mi vida, porque mi vida no es solo escribir una novela, afortunadamente, pero sí que sea lo primero que hago y lo primero que priorizo. Y una vez yo he entendido que eso era lo que yo quería priorizar, es cuando he aprendido a gestionar el tiempo. Antes no. Entonces sí, el tiempo libre es una bendición y una maldición, porque yo me siento muy afortunada de poder tener todo este tiempo libre para dedicarlo a todo lo que se lo dedico y soy feliz, soy muy feliz en ello, pero yo no he sido tan feliz con ello hasta que me he reconciliado con mis procesos, hasta que me he reconciliado con mi manera de hacer las cosas, que no es la misma que nadie más. Es que lo que a uno le sirve no le sirve a otro, y esa es la parte difícil de esto y de estos consejos, ¿no? Porque es que no es exacto, no es una cosa que se pueda trasladar a todo el mundo, y todos esos consejos que a mí me habían dado y todas las cosas de las que he tratado de beber durante estos años para que me funcionara, a mí no me funcionaba, pero porque te funciona una cosa concreta y ya está. Y eso está bien aprenderlo, está bien vivir el proceso de llegar a esas conclusiones. Yo me siento súper afortunada, pero es verdad que durante mucho tiempo tener el control sobre todo mi tiempo libre ha sido una maldición, porque estaba totalmente perdida y no sabía qué quería y no sabía cómo hacerlo ni cuál era la mejor forma. Yo llegué a esa conclusión cuando empecé a priorizar esto, cuando empecé a entender que lo único que quería era que esto fuera mi prioridad, que esto fuera mi día a día. Desde entonces soy mucho más feliz y me siento mucho mejor conmigo misma, porque mi autoestima también estaba muy ligada a estas creencias y a estos procesos que yo no conseguía mantener, porque todos los días me decepcionaba. Y desde que todos los días no me decepciono y también consigo ser menos dura conmigo misma, pues soy bastante más feliz. Ojalá esto pueda acompañar de alguna forma. Ojalá esto sea útil, aporte de alguna forma, y ya está. Hasta el siguiente Note to Self.